con Eduardo Guerrero Gutiérrez, consultor en seguridad pública, socio director de Lantia Consultores, a quien le aprecio mucho compartir con nosotros su análisis sobre esto que no me parece asunto menor. Eduardo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Un gusto para siempre. Como siempre, perdón. Claro, por supuesto, y para siempre, por supuesto, Eduardo. Espero no romper esa lealtad entre nosotros establecida con toda certeza y claridad. Eduardo, ¿estás de acuerdo que no fueron de mala fe las declaraciones de Christopher Lando? Él está retomando datos que se dieron a conocer tiempo atrás por parte de un alto funcionario de la milicia estadounidense enterado de estos temas de seguridad, hablar de que el control, el narcotráfico tiene el control del 30-40% del territorio, lo que obviamente irrita en Palacio. Sí, bueno, mira, lo que dijo el general hace algunas semanas sí fue pues un exabrupto, porque no acompañó esa afirmación de ningún tipo de análisis o método que justificara esa afirmación, ¿no? Y me parece que pues en el contexto en que se hizo el mensaje era pues que tiene que tener el gobierno de Estados Unidos muy atendida la frontera con México por toda la violencia que está desatada en el país y la presencia de cárteles cada vez más agresivos que podrían afectar la seguridad nacional de Estados Unidos, ¿no? Ahora, por lo que se refiere a las expresiones de Landó en esta charla que tuvo, me parece que quizás la más reveladora es esta de que debió parar las investigaciones contra el general Cienfuegos que se iniciaron hace pues mucho tiempo y que él tuvo conocimiento cuál fue su evolución y desarrollo, y que terminó siendo, como él lo afirma, una pifia, ¿no? Una pifia porque todo esto finalmente no tuvo ningún impacto en términos de seguridad y más bien rompió la relación, al menos coyunturalmente, de México con Estados Unidos en ese sentido. Ahorita no hay, creo que ni siquiera comunicación con las principales agencias americanas, está rota la cooperación, el trabajo conjunto. También tuvo que ver con esto la regulación nueva de México de la operación de los agentes extranjeros, pero sin duda, digamos, la mecha que desató esta explosión en la relación, pues tuvo que ver con la detención y posterior liberación de Cienfuegos, ¿no? Ahora, en el tema de los cárteles y esta, digamos, postura pasiva del gobierno, me parece que no nos está diciendo nada nuevo, ¿no? Nosotros tenemos ya conocimiento de cómo se ha manejado la Guardia Nacional, que responde más, digamos, a una lógica coyuntural. La Guardia está siendo usada para lo que se ofrezca de manera reactiva. No hay una visión estratégica de largo plazo de cómo desplegar la Guardia en territorio nacional para contener a los cárteles. Ha prevalecido una visión de que más vale no enfrentarlos, un poco como López Obrador ha reiterado muchas veces que no hay, él quiere sobre todo que ya baje la letalidad, digamos, en los enfrentamientos de las Fuerzas Armadas de México contra los cárteles. Esto lo ha logrado. Tenemos datos de que cada vez menos están involucradas las autoridades militares y policiales de México en las masacres. Digamos, fenómenos como lo de Tlatlaya o Tanguato en años pasados, pues casi ya no se han repetido. Cada vez son menos este tipo de eventos donde hay ejecuciones extrajudiciales, ¿no?, por parte de los soldados o de los policías mexicanos. Pero el costo, digamos, de este repliegue o retirada de las fuerzas en varios territorios del país sí ha propiciado que los cárteles se expandan y que ahora tengamos un mayor número de enfrentamientos entre grupos criminales. Solo para darte un ejemplo, del monitoreo que hacemos aquí en Lantia Intelligence, registramos 37 enfrentamientos entre grupos criminales el cuarto trimestre del año pasado, que es un número, es el más alto que tenemos
de enfrentamientos entre grupos criminales ya desde hace varios años. O sea, sí hay un incremento en enfrentamientos y también tenemos un incremento nosotros de ejecuciones o homicidios vinculados con el crimen organizado. Entonces sí ha habido consecuencias importantes del repliegue de las Fuerzas Armadas, estimado Pepe. Se entiende con toda claridad, pero me llama la atención cuando te refieres a que están rotas las comunicaciones en términos de esa clase de información en torno a la seguridad por la presencia del crimen organizado, que se ha roto porque tenemos noticia de que Alejandro Gertz Manero, el titular de la Fiscalía General de la República, tuvo un encuentro virtual con su homólogo estadounidense, con el procurador Merrick B. Garland, para continuar la operación bilateral en materia de combate al narcotráfico, pero ciertamente se habla en términos generales, pero no se habla específicamente de intercambio de información. Sí, no, mira, es tan compleja y tan rica la relación entre ambos países que, bueno, no puede, digamos, interrumpirse en su totalidad, pero por lo menos sí te aseguro que en la parte de enfrentamiento a los cárteles y de operaciones conjuntas de intercambio de inteligencia para arrestos de alto perfil, sí ha habido, digamos, una pausa importante, sí se ha enfriado mucho la comunicación y las declaraciones del presidente en las mañaneras tampoco han ayudado nada en restablecer esa relación, porque pues incluso en algún momento el presidente se pronunció en una eventual expulsión de los agentes de la DEA en México, ¿no? Y el mensaje también que se les ha enviado con la nueva regulación de que tienen que estar mandando informes los agentes americanos a las autoridades mexicanas sobre con quién se encuentran, con quién se reúnen, qué tipo de información están recolectando, y también por otra parte está obligando a las autoridades mexicanas de los 3 niveles de gobierno de que rindan cuentas a las autoridades federales y digan qué encuentros tuvieron con agentes extranjeros y qué tipo de información les dieron. Pues todo eso, que la verdad es muy ambicioso y es un tanto fantasioso de que se pueda cumplir, sí le ha metido miedo, digamos, tanto a los agentes de estar recolectando información como a los funcionarios de estarle dando información a los americanos. Entonces el flujo de información de inteligencia que había entre ambas partes sí se ha reducido drásticamente en los últimos meses, ¿no? Ahora, seguramente esta conversación que tuvieron Gertz Manero, el fiscal de México, y el fiscal estadounidense Merrick Garland, tiene que ver con todo esto que estás ahora viendo para tratar de superar estas diferencias en aras de, digamos, el bilateralismo en temas de seguridad, porque ciertamente hay una tensión prácticamente desde el 15 de enero pasado, cuando el asunto de Salvador Cienfuegos, en general, pues ha venido congelado, ha estado congelado. Así es. Sí, mira, y algo que irritó mucho a las autoridades mexicanas fue que el expediente que nos enviaron de Cienfuegos era un expediente pues con mucha basura de información. Realmente las pruebas importantes contra Cienfuegos, a mí me parece que se las guardó el gobierno americano para no revelar sus fuentes, ni la manera, ni los métodos que ellos tienen para recolectar información en México. Seguramente, por ejemplo, en términos de intervenciones telefónicas, pues hay mucha información ahí que no revelaron los americanos, y también obviamente de agentes encubiertos que operan en México y que también envían mucha información a Estados Unidos. Entonces esa desconfianza que mostró el gobierno estadounidense frente al mexicano, creo que también irritó mucho al equipo de Relaciones Exteriores, obviamente al presidente, al fiscal, a los funcionarios de seguridad de México, ¿no? Pero pues así ha sido y así va a ser por mucho tiempo, porque cuando tú le entregas información confidencial, reservada al gobierno mexicano, Pepe, siempre se termina filtrando. En realidad estamos muy penetrados en las esferas de seguridad por gente
Yo no digo que por crimen organizado, pero sí por gente que le pasa al crimen organizado la información muy rápido, ¿no? Cuando hemos podido penetrar algún cártel con gente entrenada, luego nos los matan, Pepe, los asesinan en los cárteles porque obtienen información de las autoridades, de quiénes son esos agentes encubiertos, su identidad, y los eliminan. Por eso no hemos tampoco en México podido penetrar a los cárteles y tener información más fiable sobre ellos, y los americanos sí han podido hacerlo con el trabajo que hacen con los extraditados mexicanos, ¿no? Siembran informantes en los cárteles pagados, logran la colaboración de gente en los cárteles, y eso ha hecho, Pepe, que los americanos tengan mejor información que la que tenemos nosotros sobre la vida interna y sobre la manera de operación de los cárteles, desgraciadamente. Pues Eduardo, agradecemos mucho este comentario compartido con la audiencia de Grupo Fórmula sobre un tema sumamente delicado. Encantado como siempre, Pepe, te mando un abrazo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.